En este video estamos viendo el tema de las contraescrituras. Por cierto, antes de referirnos a las contraescrituras, por cierto que es necesario entender qué es una escritura pública. La escritura pública, en principio, es una especie dentro del género de los instrumentos públicos. Se refiere específicamente a los artículos 1699, inciso segundo del Código Civil y el 403 del Código Orgánico de Tribunales. El artículo 1699, inciso segundo, dice: otorgado ante escribano e incorporado en un protocolo o registro público, se llama escritura pública. Por otra parte, el 403 dice: escritura pública es el instrumento público auténtico, otorgado con las solemnidades que fija la ley por el competente notario e incorporado en su protocolo o registro público. De estos conceptos de escritura pública particularmente conviene destacar lo siguiente: la escritura pública es una especie dentro del género de instrumento público, debe ser otorgada con las solemnidades legales que aparecen claramente consignadas en el Código Orgánico de Tribunales. Por otra parte, debe ser otorgada ante notario público competente y al efecto, por extensión, nuestra legislación ha permitido que actúen como notarios otros funcionarios públicos como el oficial del registro civil y los cónsules chilenos en países extranjeros. El notario debe ser competente, lo que significa que debe actuar dentro de su territorio, comuna o agrupación de comunas, que corresponde al territorio jurisdiccional de un juez de letras. La escritura pública se incorporará a un protocolo o registro público que es muy distinto al hecho de agregarse a este. Incorporar a un protocolo o registro público significa que pasa a formar parte del cuerpo de este. En cambio, agregarse significa materialmente juntarlo al final del protocolo. En nuestra legislación, en términos generales, el protocolo se empasta ex post, ¿ya?, cuando cumple con un número determinado de fojas, que son las escrituras públicas, las que hoy se otorgan en hojas separadas, pero se agregan de acuerdo a un estricto orden cronológico. A modo de consulta, pueden referirse al libro del profesor Juan Agustín Figueroa Llávar, Procedimientos Civiles e Incidentes, donde aparece lo que estamos conversando. Por otra parte, en este esquema que tenemos enfrente, tenemos lo que hablábamos del concepto de escritura y contraescritura. El concepto fundamentalmente está regulado en el artículo 1707, el concepto de contraescritura. Las escrituras privadas hechas por los contratantes para alterar lo pactado en escritura pública no producirán efecto contra tercero. Tampoco lo producirán las contraescrituras públicas cuando no se ha tomado razón de su contenido al margen de la escritura matriz, cuyas disposiciones se alteran en la contraescritura y del traslado en cuya virtud ha obrado el tercero. Nosotros podemos identificar estas en clases. Tenemos unas referidas a los instrumentos públicos y otras referidas a los instrumentos privados, ¿ya? Entonces es bien importante este aspecto. Si bien es cierto, hay exigencias y solemnidades legales de la escritura pública. Sus fuentes legales son los artículos 404, 411 del Código Orgánico de Tribunales y son normas de carácter reglamentario, entre las cuales encontramos las siguientes: las escrituras públicas, refiriéndonos a las escrituras públicas, deben ser escritas en idioma castellano en términos claros y precisos, y solamente se admiten las abreviaturas y signos de uso corriente y no pueden contener espacios en blanco, precisamente para impedir cualquier tipo de interpolación, ¿ya? Se pueden utilizar palabras en idioma extranjero con tal que sean usadas como términos de una determinada ciencia o arte,
o arte específico. Por ejemplo, en el caso del reverso de las hojas que queden en blanco, deben ser inutilizadas por el notario con su firma y sello. Antiguamente, las escrituras públicas en cuanto a su matriz solo podían ser manuscritas. Fue hace cierto tiempo. Hoy pueden ser mecanografiadas o reproducidas por sistemas computacionales en hojas sueltas. La escritura pública se encabeza con el lugar y fecha de su otorgamiento. No necesita consignarse ahora, salvo excepcionalmente cuando se trata de los testamentos, ¿ya? Después se individualiza el notario, autorizante y las partes comparecientes, ¿ya? Con su nombre, domicilio, cédula de identidad. Si se trata de extranjeros, basta indicar el número de pasaporte. Es bien importante estos aspectos, como digo, en relación a la escritura pública propiamente tal, y en relación a las contraescrituras cabe destacar que, como decíamos, las escrituras privadas hechas por los contratantes para alterar lo pactado, la escritura pública no producirán efecto contra terceros, ¿ya? Tampoco lo producirán las contraescrituras públicas cuando no se ha tomado razón de su contenido al margen de la escritura matriz. Ese es el aspecto clave, cuyas disposiciones se alteren en la contraescritura y el traslado en cuya virtud ha obrado el tercero. Entonces es bien importante destacar este pequeño video porque puede resultar un tema bastante interesante a la luz de la conflictividad jurídica que a veces ocurre, y en el tema de la simulación de los contratos. Nosotros este tema de la simulación de los contratos también lo vimos en anteriores videos, a los cuales pueden referirse para complementar este tema.